Una importante decadencia en las encuestas. Eso es lo que se está viendo con la candidatura presidencial de Evelyn Matei, que ya sigue en decadencia en varias y en otras completamente estancada y a punto de ser superada por Franco Parisi. A la vez que el estancamiento de Janet Jara se está notando, donde luego de haber tenido unas caídas, luego de haber estado con mucha alza al inicio de su campaña, también se ha estancado y fue superada por José Antonio Kast, a la vez que estamos viendo un cambio a nivel de discursivo, donde con el desplome de Matei, distintos sectores están tratando de absorber sus votos, con sectores de la izquierda tratando de redirigir el votante de Matei hacia Janet Jara, mientras que otros absorbiéndolo como el caso de Parisi para intentar colocarse en un tercer lugar con fuerza. Todo eso es lo que se ha visto en los últimos días, donde cada vez Chile Vamos está más desesperado y no sabe qué hacer. ¿Quién le gustaría que fuera el presidente o presidenta de Chile? José Antonio Kast tiene 25 puntos porcentuales. Janet Jara, esto es un error. Es un empate técnico, un empate ¿no? técnico, ¿verdad? Porque el margen de error debe ser de 3. Sí, 3,5 si no me equivoco. Así que están ahí. Matei baja. Franco Parisi le está ganando el que envíe a Johannes Kaiser. Oye, ¿verdad? Y Marco Enrique y Harold Maynicos parece que ya también se sabe que son candidatos. Porque no muchos sabían hasta hace poco que ellos dos eran candidatos. Y la gran pelea está por ese 22 que usted ve al final. ¿Ah? No votaría, ninguno, no sabe, no responde, que vienen a ser, comillas, los indecisos. Hay otra lámina interesante donde no están tan empatadas las cosas, que tiene que ver con... ¿Por quién votaría usted? Claro, ¿no? ¿por quién votaría? Que no es lo mismo de quién te gustaría. Exactamente, porque Para quizás uno hacer la- tiene algo, cuando vota tiene alguna estrategia quizás. Claro. Ojo que en primera vuelta, claro, no es una definición tan absoluta. Claro. Pues que en primera vuelta tú quieras que gane Matei, pero lo estás haciendo quizás para que no ganes Kaiser. Por ejemplo, tienes toda la razón. Hay una estrategia. Es un ahí ejemplo detrás. nomás. Oye, ¿por quién votaría? Ya. Kast tiene 30. Ahí se escapa Casto, ¿no? Claro. Y Jara tiene 27, 14 solamente Matei. Ahí está, en pantalla, la vamos a mostrar aquí en breve Mira, en el esto estudio. está interesante porque esta encuesta se va haciendo prácticamente todas las semanas. Y aquí se ve la fluctuación entre una y otra, ¿no? Sí. Y acá, José Antonio Kast, tenemos que fijarnos justamente en la barra azul marino, Pero si mira, usted quiere, ¿no? ha ido creciendo. Ha ido creciendo. Ahí yo creo que está lo interesante. Jara. Y Janet Jara bajó un poco, pero yo creo que también está dentro del margen, Se mantiene ¿no? el número. Lo de Evelyn Matei creo yo que ya es una franca Muy caída. decidor. Sí, sí. Franco Muy Parisi se decidor. mantiene, Johannes Kaiser se mantiene. Bueno, y ahí ya los que... Ah, Apareció Eduardo Artés. aparece Eduardo Artés aquí. Mira, El señor, el profesor. interesante, El profesor interesante. Artés. Oye, con esta foto uno podría deducir que a la segunda vuelta pasa sí o sí José Antonio Kast y Janet Jara. Claro, así las cosas, digamos. Así las cosas, claro. Pero mira, es interesante igual, porque según algunos analistas, lo que tendría que haber hecho Matei en esta semana En era, la semana del 11 de julio. digamos, no sé qué, pero tendría que haber hecho algo para cambiar para la revertir trayectoria. la tendencia Y básicamente estancada. se ha quedado en ese número, en esta encuesta al menos. Sí, claro. Pero es lo que arrojan principalmente las Está muy encuestas cerca en de general, Parisi, ¿eh? ¿no? Oye, ahora los analistas dicen, que creo que es importante constatarlo, más allá de lo que dice Cadem, que hay 5 millones de nuevos votantes por Chuta. el voto obligatorio. 5 millones. Y se ha perfilado a ese electorado y se habla de un electorado que incluso puede cambiar su preferencia de voto estando en la urna. Porque no es un electorado que esté especialmente interesado por la política. Lo han dicho los analistas, no lo digo yo, digamos. Estoy solo replicando Claro. todos estos estudios que se han hecho previo a las elecciones de noviembre. Ahora, por supuesto, como lo han notado, lo que más llama la atención no solo es en Cadem, esto ha pasado en Pulso Ciudadano, en Criteria, también incluso en la encuesta Black and White, en todas, que están notando una tendencia. Yo siempre les digo los números exactos, no hay que quedárselos mucho. Quédense con las tendencias, porque es raro que una encuesta, la chunta, todo es mejor quedarse con la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia de lo que está pasando? Que se está viendo un alza de Kast, que ante el temor de la figura de Jara ha concentrado mucho los votos de oposición. No es tan raro porque en campañas presidenciales anteriores ha pasado cosas similares. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Piñera salió electo por segunda vez, mucha gente lo votó en primera vuelta aunque no le gustaba tanto porque decían, bueno, es que es el que tiene más fuerza. Y yo me acuerdo de ese discurso tan mentira que decían, ay, va a ganar en primera vuelta.
Cosas así, entonces ahora por miedo muchos se han acoplado a Kast, que subió 3 puntos porcentuales y se coloca en un 30%. Mientras tanto, Jara ha tenido caída en varias encuestas y en algunas todavía lidera, pero la mayoría ya pasó a un segundo lugar, donde en su momento llegó un 29% y ya está en un 27% estancada. Posteriormente vemos el caso de Matei, que es de junio, que está en un 23%, se ha desplomado al actual 14%, del cual no sale, y en otra encuesta está bajando aún más. Y vemos la figura de Parisi, que tiene una leve caída, que volvió a tener un 11%, solo 3 puntos de Matei, mientras que en otra encuestadora o ya la pasó o la está rozando. Por otro lado vemos el caso de Kaiser, que está más o menos en los mismos porcentajes, estuvo por semanas en un 6%, tuvo una leve alza un 8% la semana pasada y ahora cayó un 5%, eso más o menos margen alrededor de lo mismo. Con lo que ha pasado con Kaiser es que tuvo una alza muy importante cuando le dejan hablar más sus propuestas. El problema de lo que ha ocurrido ahí es que todo el rato le hablan de la entrevista de Moschati. Y la única prensa que sale en general es sobre eso. Entonces, cuando no le dejan hablar sus propuestas, evidentemente es casi que es un saboteo de cierta manera. Porque si escucha a un candidato hablar todo el rato de algo, y aunque estés de acuerdo o no, empieza a ser muy repetitivo. Tienen que dar más las propuestas en tema de seguridad, en tema migratorio, en tema económico, y la prensa tiene que enfocarle eso, porque si no le dan el espacio para eso y no tiene por dónde dar ese mensaje, la gente dice, ya, pero a mí me interesa mi futuro en distintas áreas, no solo discursos sobre lo del 73 o un hipotético futuro donde ocurra algo así. Entonces eso es lo más importante. Y bueno, los otros candidatos quedan en la irrelevancia todavía, que es Eduardo Artés, Meo y Nichols, ¿no? Ahora, es un cambio novedoso que se está dando y que, insisto, marca cierta tendencia. Lo que está generando esto es una cierta preocupación. Ya lo vimos en programas anteriores donde se está observando cierta campaña, por ejemplo, contra distintos candidatos por parte de Chile Vamos. Hay un ataque bien fuerte en contra de Kast y en menor medida contra de Kaiser, con la desesperación de Matei, aunque a Kaiser ya no lo atacan mucho porque no lo están viendo como tan relevante en Chile Vamos. También últimamente personeros en matinales de Chile Vamos se han puesto a atacar más a Parisi porque han notado que Parisi no le saca muchos votos a Kast porque tienen sus diferencias igual, y tampoco a Kaiser, pero sí le está sacando votos a Matei, como también le saca votos a Jara. Parte de eso tiene sentido porque el electorado, insisto, del partido de la gente suele históricamente sacar más de la centro derecha y mucho más de la centro izquierda o sectores de izquierda. El norte de Chile, que es usualmente un baluarte electoral de la izquierda y muchas veces del PC incluso, en ciertas zonas, es donde el partido de la gente saca más votos. Y recordemos que en la última elección presidencial, cuando Parisi quedó en tercer lugar, muchos de los votantes de Parisi, aunque él apoyó a Kast en la segunda vuelta, no le hicieron caso y se fueron a votar por Boric, porque la segunda opción de muchos de los votantes del PDG no es la derecha, sino que es la izquierda, pero en vez de la izquierda prefieren a Parisi. ¿Se dan cuenta? Entonces se está dando ese cambio y hay una cierta desesperación en Chile Vamos, porque han tenido una caída sistemática, iban liderando por meses y ahora se han desplomado. Matei dice que no le importa mucho caer en las encuestas, pero es evidente que le ha afectado y que anda de mal humor. Está con unos ataques para todos lados, la gente de su sector no sabe qué hacer, algunos ya están agachando la cabeza con otras figuras como Kast, otros están atacando también a Parisi, otros se lanzan también contra Kaiser, están como completamente desorientados, no saben mucho qué hacer y su candidatura está bien por debajo. Y eso pasa porque Matei no es carismática. No tiene tampoco una ideología detrás que la respalde, porque uno podría no tener tanto carisma, pero si tienes un grupo al que representas ideológicamente fuerte, igual puede surgir. No es el caso. Tiene un historial de muchas volteretas y también su coalición política tampoco es como que sea algo nuevo, novedoso y que esté muy limpio. Chile Vamos es una coalición que está llena de casos de corrupción, para que decir partidos como la UDI, que es el de Matei, o los escándalos que han ocurrido a lo largo de los años en Chile Vamos en su conjunto. Le hacen la competencia al Partido Socialista por los mayores casos de corrupción, ¿no? O al Frente Amplio recientemente. Entonces, todo eso le juega en contra. Y también el no ser tan llamativa en los debates, en el sentido que a veces es muy técnico, deja pasar los ataques y se queda más en como palabras serias y dicen que eso es profesionalismo, pero en realidad es algo que no le interesa mucho al electorado, no se ve muy seria. O a veces el no tener los datos a mano, ya sea por quedarse pegado por malos asesores, como pasó recientemente con la comparación de ella y Jara en los datos de desempleo, evidentemente le ha golpeado. Es algo lógico. Entonces ahí se nota eso, ahí se nota esa tendencia. Ahora hay que ver cómo se desarrolla, porque podría que sea haber un cambio, pero a mí me da la impresión que ya Matei está en caída libre. Y todo parece indicar que Chile Vamos tiene un problema estructural, porque no solo Matei, esto le pasó con Sichel en la elección presidencial pasada, quedaron en cuarto lugar, perdieron ahí. En primer lugar, recordemos que quedó Boric, en segundo lugar quedó Kast, en tercer lugar quedó Parisi. Y ahora las encuestas dicen que ahora en primer lugar Kast, en segundo lugar Jara y en tercer lugar estaría Matei peleando con Parisi y Parisi probablemente la pase. Y puede que se repita eso. Ya son señales de que Chile Vamos como coalición está en las últimas. Es una coalición que debería desaparecer. Y no es tan raro porque no solo pasa en Chile, eso le ocurrió
con la decadencia de la centro derecha en Argentina, que fue absorbido eventualmente por los sectores más de Milei, el PRO en Argentina, el Partido Popular en España, que también ha sido muy decadente, y así con distintos países del mundo, donde la centro derecha está más bien en decadencia enorme por los mismos elementos que en realidad la campaña Matei está en decadencia. Falta de ideales, mucha voltereta, casos de corrupción y una falta de defensa de algún ideal a largo plazo que representa algo más que simplemente una ambición de llegar al poder y estar ahí asegurándose votos. ¿Para qué decir el historial, no solo en Chile, sino en otros países, de esas centro derechas de ceder mucho entre los sectores de izquierda y venderse en muchos casos? Entonces nos sorprende un poco esta caída de Matei y hay que ver cómo sea el desarrollo. Ahora yo creo que hay que esperar todavía, por supuesto, los debates presidenciales. Ahora no queda mucho porque estamos empezando agosto, falta muy poquito. En agosto ya empieza propiamente tal la carrera presidencial con propagandas en TV. Eventualmente en noviembre es la primera vuelta, pero antes, ya si no me equivoco desde octubre, deberíamos empezar a ver debates presidenciales más amplios y oficiales en la TV abierta. Eso puede tener un efecto y eso podría terminar asegurando ciertas candidaturas o sepultándolas. Janet Jara no ha tenido el mejor manejo en muchos debates presidenciales, pero también hasta ahora se ha enfrentado solo con Kast. Habría que ver qué pasa cuando estén los otros candidatos. Yo no dudo, por ejemplo, que Parisi y Kaiser se van a lanzar duro contra Janet Jara. Parisi probablemente también contra Matei y contra Kast. Mientras que vamos a ver probablemente Matei lanzándose probablemente más contra Kast y contra Jara parcialmente. También para Matei hemos visto que su estrategia va a atacar más hacia los sectores de oposición más que a la candidata del Partido Comunista. Y Kaiser, si quiere surgir, tiene que en esos debates que sí o sí no los van a poder enfocarle solo en las preguntas sobre el tema de su entrevista con Moschati, tiene que enfocar mucho sus propuestas económicas, sus propuestas migratorias y sus propuestas de seguridad. Y darlo eso de manera sencilla, rápida y con un punteo rápido para que de esa manera se acerque al electorado. Si no hace eso, bueno, va a su candidatura eventualmente a sepultarse, ¿no? Porque la prensa ya la tiene en contra y los debates son la oportunidad que tiene para surgir. Lo mismo pasa con Parisi. Si él quiere seguir surgiendo, que está aprovechando de canibalizar votos de Jara, como también de Matei, tiene que también seguir dando sus propuestas. Y él se nota que lo han asesorado un poco mejor porque sus volteretas que ha tenido en el pasado sobre varias de esas propuestas, donde antes quería más impuestos y ahora menos y así, o también el tema de sus posiciones morales, ya no lo enfoca tanto y se enfoca en lo de ahora y lo deja pasar rápido, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la situación, pero realmente la campaña presidencial está peleada y, como muchos notan, ya está teniendo un enfoque internacional porque ya muchos países están mirando y muchos analistas internacionales están mirando a Chile por la preocupación que les genera que una candidata del Partido Comunista esté en el segundo lugar y sea la que representa a toda la izquierda de un país. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación que se está dando en las encuestas? Con una Jara un poco más estancada, una Matei en decadencia, un Parisi al alza y un Kast también que ha logrado obtener votos, más que nada por un efecto miedo ante Jara. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.